Y como ya lo adelantábamos, vamos a conversar acerca del trabajo que depara a esta comisión de notables, quienes tienen una misión sumamente importante: reformar, transformar la justicia en nuestro país, que ha sido tan duramente cuestionada e incluso criticada. Y hoy me encuentro precisamente con uno de los miembros, el presidente de esta comisión, a quien le agradezco por los minutos que va a dedicar a Estudio Abierto, y para nosotros es un honor recibirlo, doctor Eduardo Rodríguez Belcé, expresidente de Bolivia. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ATV hoy. El gusto es todo nuestro, doctor. Iniciemos, por favor, con la actividad que ustedes han tenido en esta jornada. Tenemos entendido que se han reunido con el ministro de Justicia, con el ministro Iván Lima. Es correcto. Hoy esta comisión ha tenido una primera reunión en la que nos hemos conocido quienes conformamos este grupo. Hemos recibido un informe del ministro sobre las iniciativas que vienen del ámbito del órgano ejecutivo, se están trabajando con el órgano legislativo, y este grupo en realidad es un eslabón más de una iniciativa que no solo compromete a este grupo de ciudadanos, sino a muchos más. Y esto quiero ser muy explícito: tenemos el convencimiento de que no solamente quienes hemos sido invitados, sino muchos otros profesionales y organismos del sector del ciudadano común van a también tener una participación, en tanto son los sectores más directamente interesados en este proceso de transformación. Esta es una premisa que nos ha referido el ministro: hay que dar pie a mayor participación, pero es un primer paso. Hemos cambiado ideas sobre ciertos temas a los que me voy a referir inmediatamente, pero destacar nuevamente que esta comisión es solamente un eslabón más de un proceso mucho más grande y que compromete a todos los bolivianos. Vamos, por favor, con uno de los puntos más fuertes que hoy señalaba después de esta reunión precisamente el ministro Lima, y que por supuesto ha llamado bastante la atención. Habla de algo muy concreto: la posibilidad de cambiar la constitución política del Estado, de modificar la constitución política del Estado, y por supuesto tomar una determinación en torno a este tema antes del 20 de diciembre. Por favor, si usted puede explicarnos por qué se realizaría esta modificación. Además, decía el ministro, vía referéndum. Así es, hay lo que yo llamo una ventana de oportunidad. Es como pensar que hay un tren que está pasando y tenemos que tomarlo a tiempo, porque el país pronto va a entrar en un proceso electoral. Hay un proceso de elecciones subnacionales que congrega a los ciudadanos para elegir, pero también puede utilizarse para introducir una modalidad de transformación de la Constitución en un tema específico, si es que así el órgano legislativo lo decide. Me explico. Uno de los temas más acuciantes del sistema judicial es su politización o la calidad de los servicios judiciales de los altos tribunales. Me refiero al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, Agroambiental, el propio Consejo de la Judicatura, que tienen algunos cuestionamientos, o más que cuestionamientos específicos, no han tenido un desempeño que ha satisfecho a la población, y además se espera que haya un mayor protagonismo judicial que contribuya a resolver otros temas aún más profundos. Entonces se han planteado iniciativas que, como lo dije, nacen no solamente en el ámbito del órgano ejecutivo, sino en la propia en la Asamblea Legislativa, que tienen que ver con examinar si se puede atender una modificación de la forma en la que se conforman estos tribunales. ¿Cómo se los elige? ¿Es posible mantener el sistema de elección popular de jueces? ¿Cuánto tiempo debe ser el término de su mandato? ¿Está bien que sean 6, 8, 9, 10 años, o se plantea tal vez que puedan servir de por vida o mientras duren sus buenos desempeños? O también se puede plantear si más bien deben ingresar en un sistema de carrera con una modalidad de evaluación permanente y periódica. Entonces hay un tema muy cercano a la población que tiene que ver con legitimar unas cortes de altos tribunales que tengan una idoneidad para satisfacer el trabajo. También hay temas mucho más específicos que tienen que ver con el desempeño del Consejo de la Magistratura,
que ha sido cuestionado por la lentitud en la nominación y designación de jueces, y también hay unos temas referidos al Tribunal Agroambiental. De manera que hemos conocido, esta comisión ha conocido de parte del ministro cuáles son estas iniciativas que eventualmente podrían merecer un tratamiento constitucional inmediato. ¿Por qué inmediato? Porque la legislatura está pronto a concluir y podría eventualmente, si se llegan a consensos, dar un primer paso de transformar desde la cúspide las formas en las que se conforman, se eligen, se nominan o se designan a los jueces, y también, y esto es tal vez lo más importante, avanzar en un proceso de consenso político, una serie de reformas que hacen al servicio judicial. Esta es una deuda hacia la población de muy larga data. La gente necesita servicios confiables, accesibles, independientes, imparciales, y esta puede ser una ventana de oportunidad para que quienes toman las decisiones políticas y reciban un criterio como es el de esta comisión, que puede ampliarse, un incentivo o una línea que puede eventualmente ayudarnos a transformar el sistema judicial. A título personal, doctor Rodríguez, y le voy a pedir un análisis tomando en cuenta la amplia experiencia que usted tiene en el ámbito judicial. ¿Qué debería ocurrir entonces con la forma de elección de jueces en nuestro país? Y con otro punto que usted mencionaba, con el periodo de mandato de estos jueces. Si es que debería ser un periodo cerrado o, como usted bien dice, si es que deberían ser constantemente evaluados y ratificados si su desempeño es bueno. Bueno, yo voy a subrayar que lo que anoto a continuación es a título personal, porque además así lo expresé en un par de artículos cuando se promulgó la última Constitución. Yo particularmente favorezco una modalidad que no pase por la elección por voto popular, porque creo que la elección de magistrados reviste una calidad distinta a la elección de representantes políticos. Y eso así lo ha demostrado la experiencia de las dos últimas elecciones, que no han merecido precisamente el favor ciudadano en términos del porcentaje de votos que debía merecer cada uno de los candidatos y un altísimo porcentaje de votos nulos o blancos. Pero más allá de eso, independientemente quién elige, no es tan importante como el desempeño de los jueces. Y esta posibilidad de acompañar por la sociedad civil, sobre todo por la academia, no se ha producido, y más bien ha sido evidente que hay una falta de liderazgo del sistema del órgano judicial, que está también conformado en una modalidad constitucional no muy clara. No hay una cabeza visible del órgano judicial. Entonces, los servicios judiciales, las políticas de mejoramiento del servicio judicial se han deteriorado, y esta puede ser una oportunidad para que el legislativo recupere una modalidad de consenso que sustituya la elección popular. Pero este es un criterio personal y obviamente esto recién empezará a debatirse. Ahora, por supuesto, para que aquello ocurra, en base a la sugerencia suya, y como usted muy bien dice, va a haber un periodo y un espacio de debate entre todos los notables que conforman esta comisión de análisis, pero en caso de que esto ocurra, por supuesto, sería necesaria una modificación de la Constitución. Entonces va mi siguiente pregunta. ¿Usted entiende la susceptibilidad que se puede generar en la población si se habla de una posible modificación de la Constitución? Porque la población estaría temerosa de que no se toquen solamente artículos referentes al tema judicial. Si se habla de una modificación de la Constitución, si se abre esta posibilidad, entonces pueden aprovechar también otras áreas de hacer algunos ajustes, digámoslo de esta forma. Entonces, lo que hoy ha dicho el ministro Lima despierta esta susceptibilidad. Yo no lo encuentro necesariamente como un factor negativo o que despierte susceptibilidad. Más bien yo prefiero mirarlo desde un punto de vista mucho más práctico. La Constitución es un instrumento que se dota a sí mismo de modalidades de transformación, ya sea total a través de una asamblea constituyente o de reformas parciales. No es un instrumento que está, como alguna vez se ha sostenido, labrado en piedra. Tenemos una Constitución que tiene ya 11 años de vigencia y tiene experiencias no muy favorables, como esta de la elección de magistrados, que aparte de ser onerosa, sus resultados prácticos no han satisfecho posiblemente la voluntad del constituyente. Entonces, la propia Constitución la que permite reducir, enfocar una reforma
a lo que los legisladores, a través de una ley aprobada por 2/3, pueda definir, y eso no debería llevar a mayor susceptibilidad. Está en manos de una asamblea legislativa hoy con una mayoría de un partido, pero con la concurrencia de otras dos fuerzas políticas que pueden dar una señal muy importante al país, a la población, de que están preocupados y pueden ocuparse de una reforma que, si ellos la encuentran razonable, modifica una constitución y abre un nuevo camino para un mejor servicio público. ¿Este tema efectivamente tendría que ser aprobado por 2/3 o, tomando en cuenta la última modificación, bastaría con una mayoría simple? No, la reforma a la Constitución exige 2/3 de aprobación. Bien. Bueno, coméntenos por favor acerca del trabajo entonces de la comisión de la que usted forma parte. Hoy han tenido esta reunión con el ministro de Justicia. ¿Y cuál es la agenda que ustedes han marcado de ahora en adelante? ¿Sostendrán reuniones periódicas? ¿Se reunirán con otros actores, miembros del sistema judicial? Bueno, ha sido una reunión inicialmente más protocolar, nos hemos conocido y cada uno de los miembros ha expresado algunas preocupaciones sobre el sistema judicial, sobre su propia experiencia, ya sea en la magistratura o como abogados en diferentes áreas. Hemos recibido también la información del Ministerio de Justicia sobre algunos proyectos que ya vienen trabajándose para el mejoramiento del sistema. No estamos comenzando de cero, pero parece imprescindible que la reforma judicial se enfoque en temas que no solamente vean la cúpula del problema judicial, sino partan de las preocupaciones ciudadanas, que también surjan de la base de la preocupación del ciudadano hacia arriba. Y en esto hemos recibido la buena noticia por parte del ministro de que hay interés, no solo en el gobierno, sino en el órgano legislativo y en la cooperación internacional que está siguiendo este proceso para auspiciar un proceso tal vez de mayores consensos y de más largo plazo. Insisto, el tema no solamente las cúpulas y las formas de elegir a los magistrados, sino a los jueces que atienden los temas del día a día. Y ahí hay muchos testimonios y muchas falencias que hay que atender. ¿Existen plazos para el trabajo que va a realizar esta comisión? Yo entiendo que el trabajo de mejoramiento de la justicia debe ser permanente, pero para que existan cambios muy concretos de los que ustedes han conversado, ¿existen plazos? Bueno, para esta primera etapa de una potencial reforma constitucional que vaya acompañada o vaya acompañando el proceso de elecciones subnacionales, sí hay un plazo que tiene que ver con los tiempos de la Asamblea Legislativa, que son próximos hasta fin de año. El 20 de diciembre. Exacto, y tramitar el mecanismo de la reforma a consultarse con las elecciones subnacionales. Y dicho sea de paso, esto tiene también un factor muy importante de oportunidad y de onerosidad. Celebrar un referéndum o una elección cuesta muchos millones al erario y esta puede ser una oportunidad interesante. De manera que, hablando de plazos, estamos hablando de muchas actuaciones antes de los primeros días de marzo para la reforma constitucional en este tema específico. Y para el resto de la reforma posiblemente se tenga que trabajar en consenso con la Asamblea Legislativa y el propio órgano judicial, un proceso ya mucho más ordenado, más sistemático, área por área, y eso todavía no ha sido objeto de consideración. Bien, este referéndum constitucional entonces, claro, entiendo que ustedes pretenderían realizarlo junto con las subnacionales, un 7 de marzo, si fuera posible, si el Tribunal Electoral también podría organizarlo en ese plazo de tiempo. Es una ventana de oportunidades, como hoy día se comentaba por algunos de los colegas, de que es como si hubiese producido un alineamiento extraordinario de astros. Cuando hay voluntad política, hay mecanismos legislativos y electorales en los cuales se puede producir una reforma. Y una reflexión importante es que esta iniciativa no debe ser apropiada específicamente por ningún partido, ningún personaje. Es un tema ciudadano porque tiene que ver con un servicio público, un servicio esencial para la democracia y el cual yo creo que hay una demora en atender.
Sería particular, sería sumamente particular hacer subnacionales y paralelamente quizás en otra papeleta el referéndum, ¿verdad? Sería yo no lo encuentro muy particular, más bien lo encuentro muy práctico. Es práctico. En otras latitudes lo han hecho. Económicamente sí, económicamente sería muy práctico. No, yo me refiero porque se requiere además un periodo de socialización, ¿verdad? Si las personas van a acudir a votar en un referéndum por modificaciones de la Constitución, entonces deben conocer muy bien los artículos que serían susceptibles a modificación, entonces requiere además de un periodo de educación a la población. Sí, pero yo añadiría el siguiente razonamiento. Lo más probable que suceda es que esa pregunta tenga un enfoque muy concreto. Se refiere básicamente a las condiciones de conformar los altos tribunales, las condiciones de su nombramiento y el plazo de duración y tal vez eventualmente algún detalle más. No va a abarcar más detalles, no podría hacerlo. Y posiblemente es el soberano, el ciudadano que es el titular del poder constituyente. No es necesariamente ni el ejecutivo ni el legislativo. Los bolivianos, nosotros decidimos. Y posiblemente los bolivianos tienen muy claro que en su experiencia de elegir y conocer el desempeño de sus jueces, posiblemente están esperando la posibilidad de marcar un cambio. De manera que es un tema de cada ciudadano y si hay que hacer una socialización, ojalá sea temprano. Un tema al que nosotros sin duda alguna vamos a dar un seguimiento muy cercano y por favor yo le voy a pedir, doctor Rodríguez, que nos brinde informaciones permanentes porque nos va a gustar mucho conversar con usted como cabeza de esta comisión de notables para conocer todo el trabajo y el análisis que está realizando. Ha sido un gusto poder conversar con usted. Encantado. Muchas gracias. Que tenga una excelente noche. Igual.